Comparecemos una vez ha terminado la comisión mixta que acabamos de celebrar, junto a los ayuntamientos afectados, el Cabildo de la Isla de La Palma y el Gobierno de Canarias, más el Gobierno de España. Algún ministro en este caso y secretarios de Estado han intervenido telemáticamente, algunos han venido aquí presencialmente. Bueno, yo agradecer la presencia de todos en esta comisión mixta. La última fue hace un año, un poquito más de un año, y bueno, la voluntad es tener más sesiones y hacerlas las más periódicas posibles. Como saben, el presidente Sánchez ha encomendado el comisionado de La Palma al Ministerio de Política Territorial, obvio en el sentido de que es un ministerio de ámbito que une a todos los territorios. También creo que porque quien lo preside es de Canarias, cosa que le agradezco. Yo agradezco la reunión de hoy, voy a ser muy breve, el tono, el talante, la predisposición al acuerdo de todos los presentes, de los tres alcaldes, del presidente del Cabildo y de los representantes del Gobierno, que ha sido Nieves Lady y también Mariano Hernández Zapata. Y en ese sentido, brevemente decir que he comenzado, después de aprobar el acta, enumerando cuál es la ejecución de inversión que se ha hecho por parte de lo público en la isla de La Palma en este tiempo, que se acerca a los 950 millones de euros. No les voy a cansar, ayer están las obras en vivienda, que han sido más de 15 millones. Sí hago énfasis de un dato, 35 millones de euros en complemento de ayuda a la vivienda perdida, que significa más del 90%. Decía el comisionado de La Palma que no hay ejemplo de un catástrofe natural que se haya ejecutado tanto, no lo hay, ni en Lorca, ni en el Prestige, tanta ayuda pública que se haya desarrollado en este tiempo. Están ahí también, lógicamente, las ayudas para el sector primario, más de 30 millones de euros, en transición ecológica, más de 40 millones de euros para los parques naturales y medidas también extraordinarias por el volcán, los planes de empleo, que han sido dos, cerca de 100 millones de euros. Han pedido, lógicamente, un plan también para el año 24, de industria, 23 millones de euros para las ayudas al sector empresarial, pequeñas y medianas empresas. Al consorcio, desde el consorcio de seguros han sido 238 millones, recuerden que es una tasa que se destina para los daños provocados en vivienda por fenómenos naturales, 238 millones, también es la mayor cantidad que nunca se ha aportado desde el consorcio de seguros. Fondos en igualdad, en derechos sociales para la oficina que ha estado abierta durante gran tiempo. Las partidas que vienen del Ministerio de Hacienda, los 100 millones que ya han sido transferidos al Gobierno de Canarias, junto a ellos también las partidas que deja de ingresar el Gobierno por el 60% del IRPF, que fueron 78 millones en el 22, 82 en el año 23, las obras de carreteras que hemos podido hoy también conocer, 38 millones para las infraestructuras extraordinarias que nos piden también desde el Gobierno de España transferir cuanto antes, y vamos a hacerlo al Cabildo de la Isla de La Palma. Y junto a ellos también hemos visitado hoy Puerto Naos y hemos visto también las actuaciones en La Bombilla con los sensores para los gases y 3 millones que vamos a ampliar lo que sea preciso e intentar que cuanto antes lleguen los que queden para, preservando lógicamente la seguridad, puedan regresar. Sería la mejor noticia quienes están todavía fuera de sus casas de Puerto Naos y de La Bombilla. Junto a ellos también medidas de inclusión y seguridad social, unos 14 millones de euros son los ERTE, que ayudaron durante gran medida a la isla, y los fondos que vinieron de Europa, que por cierto, lo decía a Nieves Lady, que fue la primera ayuda que pedimos 24 horas después del volcán. Finalmente son 9,5 millones, es una ayuda de Estado, que es un porcentaje de acuerdo a los datos que dimos. Y quiero recordar, y voy terminando, que en su momento se hizo una previsión que los daños podían estar sobre los 1.000 millones de euros. Bueno, prácticamente es lo que ya se ha trasladado a la isla de La Palma, unos 900 y pico millones de euros, con lo cual estaba bastante acertado los datos que nosotros adelantábamos. Y bueno, a continuación doy la palabra por el Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Ministro, buenas tardes a todos. Agradecer al ministro la convocatoria de esta comisión mixta. Yo creo que nos hacía falta vernos y ponernos al día y sobre todo hablar de las cosas que están programadas para el futuro. Agradecer también a los que han participado vía telemática, al ministro Marlaska, al director general de Carreteras y al secretario de Estado de Vivienda, que son todo temas fundamentales y vitales para nosotros en estos momentos. Bueno, nosotros le trasladábamos desde el Gobierno de Canarias al ministro, habiendo hecho balance de cómo está la situación ahora, de los decretos que están en marcha, del ya aprobado, el agrario que en breve lo llevaremos a Consejo de Gobierno, luego el de vivienda pública y el de otro tipo de viviendas a través de los suelos que vamos a habilitar, que nos va a facilitar empezar a poner solución de una manera más rápida en el tema de la vivienda, y luego el que nos queda de camino, que es el de suelos estratégicos, y a eso le añadimos el plan de pagos. Yo quiero agradecer
En este caso al Gobierno de España, que a final de año, cuando empezamos a trabajar en el Real Decreto de transferencia de los 100 millones del año 23, se pusieron todas las facilidades para poder encajarlo en aquello que nosotros desde el Gobierno de Canarias necesitábamos, que es montar ese plan de pagos de 150 millones de euros anuales para empezar a pagarle a las personas el valor de las propiedades perdidas. Eso para nosotros es importante. También le trasladábamos al ministro la necesidad de que en los presupuestos del 24 se incluya esa partida de 100 millones para el año 2024 y así pues hasta completar ese plan de pagos que, bueno, previsiblemente podremos acabar a lo largo de estos años. Eso es fundamental para nosotros y yo pues agradezco lo que se ha hecho hasta ahora en ese sentido para que lleguen pronto, pero también que tengamos la voluntad de ponerlos en el presupuesto del 24. Unido eso, lo decía el ministro, al resto de fondos, ahora el presidente del Cabildo detallará más concretamente las cuestiones locales e insulares, pero en cuanto al tema de vivienda por parte del Gobierno de Canarias, saben que los fondos que pone el Estado para las viviendas de Puerto Naos y La Bombilla, hay una fase que ya entró en proceso de adjudicación, se adjudicó el proyecto a finales del año pasado, entra en fase de adjudicación ya el proyecto, lo entrará en los próximos meses, eso nos abre la perspectiva de que en el último semestre de este año podrá estar adjudicado a la primera fase de vivienda pública y que luego agilizaremos a través de también fondos propios del Gobierno de Canarias, en un convenio que estamos trabajando con el Cabildo Insular de La Palma, agilizar otro paquete de viviendas en la zona del Valle de Aridane. Yo, cualquier otra cosa, pues en el turno de preguntas, si quieren, lo explicamos. Creo que esto ha sido lo más importante y ahora les dejo con el presidente del Cabildo. A todos y a todas, lo primero que quiero es agradecer, lógicamente, la convocatoria de esta comisión mixta un año después. También el compromiso del ministro de que no tardásemos tanto en celebrar la siguiente es fundamental para coordinarnos en las medidas necesarias. No son las mismas ahora que hace ya un año las necesidades, por lo tanto la recurrencia de estas reuniones es importante, sobre todo porque nos permiten actualizar la información de determinadas cuestiones. Hemos hablado de cosas relativas al litoral, el problema que hay en Puerto Naos en La Bombilla, la necesidad de implementar fondos para seguir avanzando en tener más información para poder tener decisiones. Total predisposición por parte del Ministerio, cuestión que agradezco, además de la visita a Puerto Naos y La Bombilla del ministro, que tengo que decir que afortunadamente, y yo para mí es una tranquilidad, contamos con alguien en ese ministerio que conoce perfectamente lo que ha sucedido aquí, conoce perfectamente lo que es la realidad de Canarias y de La Palma. Y también quiero aprovechar en ese sentido para agradecer la figura del comisionado insular en la persona de Héctor Izquierdo, pues todos saben que es palmero y eso es importante para la hora de trasladar y trabajar como lo estamos haciendo, ¿no? En una sola dirección. Yo creo que esto ha sido un ejemplo siempre y así se va a seguir, por lo que hemos visto hoy efectivamente con el tono empleado, con las cuestiones planteadas y las voluntades que hemos visto en esta comisión, que como digo, no solamente ha servido para poner sobre la mesa la evolución, sino también para tratar cuestiones que entendemos que son estratégicas para el futuro de esta isla. Y para no concretar en cuestiones, simplemente agradecer la total predisposición por parte del Gobierno de España a solucionar todas y cada una de las cuestiones que planteamos en la comisión. Y brevemente respondo, porque tenemos vuelo a las 6. Como saben, los 100 millones fueron transferidos, a esto se complementa 50 millones que pone el Gobierno de Canarias. Hemos acordado entre los dos gobiernos a qué debía destinarse, podía destinarse esos 100 millones. Hay distintos conceptos amplios y si bien podría caber, lo que se ha acordado es que esos 10 millones saldrán de los 50 millones del Gobierno de Canarias, los 100 millones el Gobierno de Canarias lo destinará a lo que considere, que fundamentalmente es a la pérdida de las propiedades, y estamos negociando el presupuesto del año 24. Y por tanto hablaremos de mucho más de 10 millones para el año 2024, con la voluntad de que estos presupuestos generales del Estado podamos tenerlo en la primavera, ¿no? Así que las cosas caminan adecuadamente y bien. Hay un último punto que habla también de otros conceptos, podría destinarse a otros conceptos, pero en cualquier caso yo quiero
poner en valor lo importante que es que también se complemente por parte del Gobierno de Canarias con otros 50 millones que están en sus presupuestos, esos 100, y que se pueda destinar también a algo fundamental como la recuperación de la renta en el sector agrario, ¿no? Y también a complementar otros valores que son fundamentales entre la pérdida de patrimonio y de poder económico por parte de los palmeros y palmeras, ¿no? Bien, en ese sentido, una buena noticia es que ya en el proyecto de presupuesto, que está en estos momentos en borrador, está contemplado, lógicamente, el 60% del IRPF para la isla de La Palma, que es un acuerdo político firmado por 2 formaciones políticas, ¿no? Por tanto, eso está asegurado y será con carácter retroactivo en el momento en el que se aprueben los presupuestos. Ante una petición que ha hecho también el Gobierno de Canarias y la consejera de Presidencia, hemos analizado la posibilidad, con un presupuesto prorrogado, de que esto se pudiera hacer entre tanto se aprobara el presupuesto del 24, pero la disposición especificaba concretamente año 22 con carácter retroactivo y año 23, cuando se aprobó el presupuesto del año 23. Y por eso, dentro de la prórroga no cabe, pero la buena noticia es que está en el proyecto de presupuesto y yo no tengo ninguna duda, de que el presupuesto se va a aprobar. Bueno, el proceso es diferente. Nos explicó el ministro, bueno, nosotros le hemos trasladado, tanto desde el Gobierno de Canarias como el propio presidente del Cabildo, que nuestra voluntad es que se cumpla el dictamen del Parlamento de Canarias, de la comisión específica por la erupción volcánica que se celebró en la pasada legislatura en el Parlamento, que tiene un dictamen por el que todas las fuerzas políticas y, por lo tanto, todos los diputados representados allí de todas las islas apoyaron unánimemente que el centro vulcanológico esté en La Palma. Eso es lo que nosotros le hemos trasladado, además ya lo hemos trasladado en varias ocasiones al ministro de manera no por escrito y formal, porque tiene que abrir el trámite, y ahora hoy lo que nos ha explicado es cómo va a ser el trámite. Eso entra dentro de el procedimiento de descentralizar los órganos del Estado. Está arreglado por Real Decreto, hay que cumplir el Real Decreto y, por lo tanto, sacarán un concurso abierto a todas las comunidades autónomas para que presenten, si quieren o no ser candidatos al centro vulcanológico, pero también el ministro ha dejado claro que hay en los presupuestos del 23, entendemos que también del 24, se queda claro que eso será financiado por el Gobierno de España y por el Gobierno de Canarias, por lo tanto, se queda acotado. Si se presenta alguna, pues ya tocará al Gobierno de España decidir que tiene que estar en Canarias. A nosotros se nos presentará consulta y lo plantearemos pues en los términos que dice el Parlamento.